Saludos con todos, con todas, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta semana de clase en la que abordamos uno de los temas más importantes dentro del ordenamiento jurídico, que es precisamente la norma jurídica. En este sentido, uno de los acercamientos que me interesa que hagamos esta semana es el de pensar el lenguaje como radical al momento de construir lo que es el derecho, lo que es la literatura. En este sentido, yo quiero recurrir a las palabras de un filósofo del siglo pasado, de la escuela de Viena, de una escuela neopositivista, que es Wittgenstein. Wittgenstein precisamente comentaba que el mundo está construido a partir del lenguaje, que no se puede entender el mundo si no es ergo discursivamente. Y como sabemos, si algo tienen en común el derecho y la literatura es que construyen mundos. De cierto modo los representan, sí, pero a la par que los representan están construyendo también todo un sistema de reglas, un sistema de representación que no es igual a la realidad. Por tanto, el lenguaje resulta fundamental para comprender esta noción de norma jurídica. Y la primera semana de clase nos vamos a centrar precisamente en esas similitudes, pero también en esas diferencias que tiene el lenguaje jurídico respecto al lenguaje literario, viendo y tomando en consideración esa característica prescriptiva de la norma jurídica. Prescriptiva en el sentido de que construye una realidad, de que la crea incluso antes de que ésta exista. El ejemplo claro y clave es famosísimo: os declaro marido y mujer. Se cambia una situación, se crea una situación jurídica. De ser una persona soltera, automáticamente, una vez dichas estas palabras por el juez, digamos, se convierte y se cambia el estatus de la persona, que cambia precisamente su condición civil. En este sentido, la literatura también tiene la capacidad de cambiar y construir mundos, sin embargo, con otro tipo de lenguaje que no es necesariamente prescriptivo. Me parece que un texto que puede ilustrar bien estas características similares pero diferentes del lenguaje jurídico y del lenguaje literario es una colección de microcuentos o de microrelatos denominada Crímenes Ejemplares, que fue escrita por un escritor que se llama Max Aub, cuya nacionalidad se disputa, porque si bien él nació en Francia, vivió buena parte de su vida en España, fue a vivir y escribió casi toda su obra en México, que es el país que lo acogió después de que estalló la guerra civil y él tuvo que exiliarse. Creo que los textos de Max Aub nos van a servir justamente para reflexionar sobre el poder de la norma jurídica, pero también sobre el poder que tiene la literatura para, de cierto modo y muchas veces, contrarrestar esa norma jurídica. La segunda parte de esta semana se enfrasca en uno de los temas más complejos que desde las humanidades se han criticado respecto al derecho, sobre todo al derecho que se gestó desde el siglo XIX. Me refiero al tema de la normalidad como consecuencia de la norma jurídica. En este sentido, el hecho de que se defina lo normal a partir de lo normativo nos da una serie de claves respecto a los derechos que históricamente se han vulnerado a una serie de grupos, como por ejemplo las mujeres, las personas discapacitadas, las personas homosexuales, por poner algunos ejemplos. En este sentido, tendremos que leer dos textos fascinantes, muy diferentes, porque el uno viene de la filosofía, pero una filosofía que está muy cercana al derecho y que proviene de Michel Foucault, un texto fantástico que se llama precisamente Los Anormales, es un fragmento. Y el segundo texto es de un escritor ecuatoriano, Pablo Palacio, cuyo leitmotiv en la colección de cuentos Un hombre muerto a puntapiés, que es la colección de cuentos de la cual yo he extraído este texto que se llama El antropófago, es, como decía, este leitmotiv se basa justamente en estas identidades no normativas, estas identidades que rompen la norma o que la rompían en su época, y justamente el texto que vamos a leer, el cuento, es de un antropófago, de un caníbal, y se titula así, El antropófago, para que veamos precisamente las implicaciones
que tiene la norma jurídica al momento de construir la realidad y al momento de dar o de denegar derechos a ciertos sujetos. Yo les insto a que lean estos 3 documentos muy interesantes que tenemos esta semana, que como siempre reflexionen, saben que tienen mi correo electrónico a su disposición para cualquier duda. Les deseo una buena semana y una buena lectura.